Hoy me dice, pastor, ¿me permite la palabra? Estábamos ahí en una junta en Zoom y yo le dije, adelante, hermano. Y dice, no, hermano, yo quiero exhortar. Empezó a exhortar a los demás diáconos a que traigan el diezmo, y la palabra dice que el que no trae el diezmo le roba al Señor, y si no traemos nuestro diezmo le estamos. Entonces puso el hermano con una buena intención a defender el principio de Malaquías. Pero ¿qué creen, hermano? Que otro de los diáconos se levantó y dice, pastor, pues yo quiero tomar la palabra, y empezó a defender, no, que ese versículo ya no es de la gracia, eso es de la ley, esa era una orden para los israelitas, para el pueblo de Israel, ahora no estamos obligados a traer el diezmo. Entonces yo desde atrás así los empecé a observar, y yo dije, a ver, se está perdiendo el propósito de la junta. Les dije, el propósito no es hablar si el diezmo es bíblico o no es bíblico. El propósito de esta junta es ver de qué manera nosotros como familias de diáconos y de coordinadores sostenemos la renta mensual de este inmueble. Pero de repente hubo un grupo que se le juntó al hermano, no, que sí, que hay que traer. Pero también hubo otro grupo que se le juntó al otro hermano de, no, que ya no es bíblico y todo. Entonces yo seguí así, viéndolos. Entonces como pastor, tuve que hablar, a ver, ok. Le dije, pues el propósito no es ese. Y por lo que veo, no estamos entendiendo el propósito del sostenimiento de la obra. Por lo que a mí me lleva a poder poner el principio bíblico sobre el sostenimiento, sobre diezmos y sobre las ofrendas. Ahora, hermano, ese día cabe mencionar que los dos coordinadores, el que defendía un punto y el que defendía el otro, cabe mencionar que ellos traen y sostienen la obra, o sea, no son ajenos. Sin embargo, ahí era un problema de conocimiento, de conceptos, de ver si el diezmo es bíblico o no es bíblico. Y hasta la fecha, hermano, el diezmo ha sido un tema controversial dentro de las iglesias. Pero les hago la pregunta, aun cuando el diezmo sea o no bíblico en el Nuevo Testamento o en la gracia, les hago la pregunta, ¿habrá necesidad de que la iglesia se siga sosteniendo a través del dinero? Pues claro que sí, hermano. Entonces vamos a poner el principio. Ahora, les hago mención, no pasó nada. Simplemente ese día yo los dirigí y les dije, no, el propósito no es ahorita ver si el diezmo es bíblico o no. Pues ya se me estaban perdiendo los diáconos. Ahora, no pasa nada, perdónenlos. Pero hasta en las mejores familias pasa. Entonces, hermano, vamos a ver en el Antiguo Testamento lo que era el diezmo, y posteriormente cómo el Señor, a partir del apóstol Pablo, o por medio del apóstol Pablo más bien, nos enseña cómo debe de ser el sostenimiento hoy en día. Ok, la palabra diezmo significa la décima parte. Pregunta, si yo tengo 10 pesos, la décima parte de 10 pesos, ¿cuánto es? Un peso, muy bien. Todos entendemos hasta ahí la palabra diezmo. Si yo tengo 1,000 pesos, la décima parte de 1,000 pesos, ¿cuánto es? 100 pesos. Muy bien. El diezmo, hermano, fue incorporado en efecto. El diezmo fue incorporado en la ley de Moisés con el propósito, ponga atención, con el propósito de mantener a la tribu de Leví. Usted dirá, ¿por qué Dios estipula el diezmo en la ley con el propósito de mantener a la tribu de Leví? Ok, la tribu de Leví era la tribu encargada de servir a los sacerdotes, de servir en el templo, de servir en el tabernáculo, y fue la única tribu que no se le entregó heredad, es decir, que no se le entregó un pedacito de tierra. Ponga mucha atención, es como esto. Mira, fíjense, somos 5 hermanos, 2 hermanas y 3 hermanos conmigo.
Y mi papá en vida nos entregó y nos heredó. Pero hagan de cuenta, hermano, que mi papá dice, bueno, a mis 4 hermanos les entregó una casa, una tierrita ahí, unos les entregó en Pachuca, pero a Omar, pues no se le va a entregar nada. Y yo me quedo así, pues ¿por qué no me toca? Es el pastor, no es cierto, es un ejemplo, ¿no? Pero mi papá dice, pero a Omar como no se le ha entregado nada, todos ustedes, ustedes 4, le van a entregar cierta porción a él para su sustento o para que se compre un terrenito. Pues fue lo mismo que Dios estipuló de entre 12 tribus. A las 11 tribus restantes les entregó heredad, les dio un propósito para trabajar, para labrar en las tierras, pero a la tribu de Leví la puso para mantener, para darle mantenimiento, para ser parte del tabernáculo y que fluyera la adoración, que fluyera el sacerdocio, de tal manera que esa tribu servía en el templo y no tenía tiempo para trabajar, no tenía tiempo para atender sus necesidades, de tal manera que el diezmo en el Antiguo Testamento fue establecido como obligatorio. Di conmigo, obligatorio. Y todos los israelitas debían por obligación y mandato diezmar los animales, la cosecha, los granos, los frutos, etcétera. Y los levitas tenían que recibir el diezmo del pueblo para poder ellos sobrevivir o mantenerse. Ok, muy parecido a la labor pastoral, pero ahorita vamos a ver más allá. Ahorita vamos a ver de qué manera los pastores nos sostenemos. Ok, vamos a Números 18. Vamos a Números 18. Yo voy a leer una versión diferente. Es una versión amplificada con un vocabulario un poquito más ad hoc a nuestra época. Pero usted sígame, si usted trae Reina Valera, usted sígame ahí en Reina Valera y va a ver que no perdemos el hilo y nos mantenemos en sintonía. Ok, ya está ahí, Números capítulo 18. Estamos hablando el diezmo ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Ok, vamos a ver lo que dice el versículo 20. Usted se va a dar cuenta que cuando yo lea, pues es una versión diferente, pero no corrompe el principio. Al contrario, nos lo explica un poquito más. El Señor le dijo a Aarón: tú no tendrás herencia en el país, ni recibirás ninguna porción de tierra, porque yo soy tu porción, yo soy tu herencia entre los israelitas. Qué bonito se oye esa, ¿verdad? Es decir, ¿quién es mi porción? Dios. ¿Quién es mi tierra? Dios. Ok, pero vamos a ver cuál es el proceso que Dios puso para que Moisés y los levitas pudieran sostenerse. Ok, luego verso 21. A los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Ay, aquí ya está estipulando un principio. Versículo 22. Si los israelitas volvieren a cometer el pecado de acercarse a la tienda de reunión, morirían. Por eso únicamente los levitas servirán en la tienda de reunión y cargarán con la culpa de los israelitas. Ahora aquí entendemos que el que entraba, bueno, aquí estoy haciendo una pausa, que el que entraba era el sacerdote, el que entraba a la presencia de Dios. Sigo leyendo. Si los israelitas volvieran a cometer el pecado de acercarse a la tienda de reunión, morirían. Por eso únicamente los levitas servirán en la tienda de reunión y cargarán con la culpa de los israelitas. El siguiente es un estatuto perpetuo para todas las generaciones venideras. Los levitas no recibirán herencia entre los israelitas, porque yo les he dado como herencia los diezmos que los israelitas ofrecen al Señor
como contribución. Ok, aquí la palabra contribución, traducida de la Reina Valera a Nueva Versión Internacional, aparece como contribución, pero también en otras Biblias aparece como impuesto. Di conmigo, impuesto. Es por eso que al pueblo de Israel era un impuesto, una contribución. Ahora, yo te hago una pregunta, hermano. ¿Cuántos de nosotros reconocen que tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos? Ok. Ahora, el que no paga impuestos, de antemano lo que está haciendo es desobediencia. En alguna ocasión, cualquiera de nosotros, pues, se nos ha ido un impuesto. El otra vez, hermano, fíjese, hermano, yo tengo una propiedad, y el otra vez me decía mi papá: oye, ¿ya pagaste el predio de esa propiedad? Y yo pensé y dije, no. Y me dice, ¿cuánto debes? Y pues también tardé en hacer la suma. Entonces eso quiere decir que en ese momento dije, Señor, se me ha ido pagar el predio de la propiedad. Entonces, en cuanto pueda, me tengo que poner que al corriente con el predial, porque si no voy acumulando ¿qué? Pues ahí más suma. Ok, ahora si sumamos los impuestos, para tener carro hay que pagar ¿qué? Un impuesto, se llama ¿qué? Tenencia. Bueno, el que tiene carro, ¿a poco hay que pagar tenencia? Sí. Y verificación, los que vivimos en zona metropolitana y queremos transitar en la zona metropolitana, hay que pagar al año otro impuesto que se llama ¿qué? Verificación vehicular. Ahora, los que tenemos mascotas, ¿cuántos saben, hermano, que hay que pagar un impuesto? Ah, no, no es cierto. Entonces se quedaron así. Bueno, en Estados Unidos se paga impuesto hasta por tener que mascotas. Hay quienes tienen hasta 5. Okay, bueno, qué bueno que aquí no. Ok, el tema no son los impuestos. Lo que yo quiero darles a entender, hermano, es que en el Antiguo Testamento el pago de los diezmos era un impuesto obligatorio. Di conmigo, obligatorio. ¿Qué tenían que hacer los israelitas para el sostenimiento de quién? De los levitas. Y vamos a ver que no solo era el único diezmo, había 3 tipos de diezmo. Sigo leyendo. Los levitas no recibirán herencia entre los israelitas. Versículo 24. Porque yo les he dado como herencia los diezmos de los israelitas. Perdón, yo les he dado como herencia los diezmos que los israelitas ofrecen al Señor como contribución. Por eso he decidido que no tengan herencia entre ellos mismos. Ahora, aquí también hablamos que había una obligación, di conmigo obligación, a los levitas, el diezmo del diezmo. Versículo 25, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los levitas, ok, ya entendemos que los levitas recibían que el diezmo como heredad. Muy bien. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he dado a ustedes como herencia, ofrézcanme como contribución, como obligatorio, el diezmo de esos diezmos. La contribución que ustedes me presenten les será contada como si fuera trigo de la era o mosto del lagar. Es decir, los levitas no se quedaban todo el diezmo. Ellos también tenían que apartar ¿qué? El diezmo del diezmo. Ok, más adelante vamos a ir a ver qué con hoy. Eso es en el Antiguo Testamento. Ok. Quiero ir al final para cerrar cómo era el diezmo del Antiguo Testamento diciéndote esto. El diezmo era aparte de las ofrendas voluntarias. Es decir, las ofrendas especiales, los votos ofrecidos, lo que traían, lo que leímos en Levítico, era aparte del diezmo. Ok. Ahora, habían 3 tipos de diezmo asignados a la nación de Israel. No vamos a ir a los versículos por cuestión de tiempo, porque esto me llevaría toda una serie.
Pero el primer diezmo, hermano, el primer diezmo tenía que ver con las posesiones. Esto era entregado a los levitas para el uso para el uso de ellos en el ministerio del templo. Entonces, el primer diezmo, que tenía que ver con lo que ellos obtenían, con lo que ellos ganaban, era entregado a los levitas. Pero había un segundo diezmo que también está en Deuteronomio, en Levítico, en Números. Les digo, no puedo ir a narrar cada uno. Usted ayúdeme posteriormente a investigar los tres si usted lo quiere hacer. Pero no le estoy mintiendo, hermano. Habían tres tipos de diezmos. Ok. El segundo diezmo era tomado, ponga atención, de todo producto agrícola que quedara después de que el primer diezmo era presentado. Es decir, este diezmo era para las fiestas del Señor o los sacrificios, y este era un mandamiento que tenían que hacerlo constantemente. Ahora, aquí por eso, hermano, vemos cómo este diezmo, aún en el Nuevo Testamento, cuando Jesús a los fariseos, a los escribas, les llama la atención, ellos dicen, nosotros diezmamos el diezmo ellos decían las especies y todo lo que diezmaban. Ahora, había un tercer diezmo, hermano, que era cada 3 años. Este era cada 3 años. Mira, qué bueno que era cada 3 años, ¿verdad? Ahora usted dirá, pastor, ¿a poco tenemos que diezmar tanto? No, mira, no se preocupe. Esta iglesia conoce el principio, pero ahorita les voy a enseñar qué de nuestra parte. Otro diezmo que era cada 3 años era para beneficio de los levitas, pero también para el extranjero, para el huérfano y para las viudas. De tal manera, hermano, que esos 3 diezmos tenían que cumplirlo por obligación. Y aquí sí era algo que tenían que hacer. Ahora, yo les voy a decir que en el Nuevo Testamento, les voy a hacer una pregunta, hermano. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Independientemente del diezmo, de las ofrendas, que si es bíblico, que si no es bíblico, yo les hago esta pregunta. ¿Usted entiende y cree que tener una iglesia se necesita un sostenimiento económico para poder tenerla? Sí. Ok, no te voy a poner un ejemplo. Con nuestra congregación, no voy a hablar de otras congregaciones, porque yo no sé y yo no conozco las necesidades de las otras congregaciones. Pero en esta congregación, hermano, pagamos este inmueble. Este inmueble no nos lo prestan, es rentado. Hasta el día de julio teníamos un apoyo de 10,000 pesos mensuales. Ahora, a partir de agosto, acaso de que ahorita le diga a la señora nuevamente, pues señora, ya nos regresaron a naranja y si me cierran la iglesia, pues necesito otra vez su apoyo. Pero si no, son 14,000 mensuales. Ok, y usted dice, ay pastor, ¿cómo le hacemos? Pues con lo que usted voluntariamente, porque aquí no se hace por obligación, deposita ahí. Muchos dicen, pues yo ni deposito nada. Bueno, pues ya se dio cuenta que hay necesidades. Ok, sigo. Usted reconoce que hay gastos, más los gastos de internet, más los gastos de luz, más el gasto de agua y más adelante. Y quiero decirles, hermano, que la primer necesidad prioritaria que tiene esta congregación es la familia pastoral. O sea, pues yo y mi esposa, que nosotros estamos de tiempo completo y nos estamos nosotros sosteniendo de esas mismas ofrendas. Ahora usted dirá, pastor, pues ya entre salón, y internet, pues son un gastos como de 16,000 pesos. ¿Con cuánto podría vivir una familia? ¿Con cuánto vive usted? Cada quien, ¿no? Cada quien sabe qué gasta. Bueno, vamos a suponer con 2,500 semanarios.
Ahora esos 2,500, contándolo cada semana, al mes, ¿cuánto se hace? ¿Cuánto? 10,000 pesos más 16,000. Estamos hablando de 30,000 pesos aproximadamente que tiene que haber cada mes. Dirá, pastor, ¿qué es mucho dinero? Bueno, o sea, es mucho dinero, para muchos es poco, para otros puede ser mucho, pero la pregunta es, hermano, ¿son necesarios? Sí. La pregunta de eso, hermano, surge, le quiero hacer, o sea, ¿por qué voy con todo esto? O sea, no quiero, hermano, que malinterprete que quiero torcerle el brazo. No. Porque aquí no se pide por exigencia, porque ahorita vamos a ver cuál es el método bíblico o cómo es el principio, más bien el principio bíblico que Dios ha establecido. Pero con esto yo quiero decirte, hermano, que hay necesidades y que el método bíblico o el principio bíblico que Dios ha dejado es a través de diezmos y ofrendas. Ok. En el Nuevo Testamento, hermano, en el Nuevo Testamento nos vemos necesario ir a 2 de Corintios. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 8. Mientras usted lo busca, 2 de Corintios capítulo 8 verso 7, quiero decirle y quiero poner el principio. Mire, hermano, en el Antiguo Testamento era una obligación, pero en el Nuevo Testamento el principio presentado en 2 de Corintios tiene que ver con dar voluntariamente. Di conmigo, voluntariamente. Cambia el concepto de impuesto o contribución obligatoria. Usted dirá, usted ya descansó. Mira, muchos se hicieron así, ay, qué bueno, gracias a Dios. Bueno, ok. Es que ese es el problema. El problema es que aquellos que reconocen que el principio es voluntario, no dan. No, es que ya es voluntario, si queremos damos y si no, no hay problema. Pero ¿qué creen, hermano? Que aún en ello Dios mira el corazón. Posiblemente tú ahorita digas, pastor, es que a mí me han dicho que era obligatorio y yo lo traigo porque es algo obligatorio. Mira, sígalo trayendo. Es más, si para usted lo quiere poner como algo obligatorio, Dios conoce su corazón. Ahora, en esta congregación no tenemos un listado, familia fulana de tal, tanto, familia da, no, y nunca lo vamos a tener. Pero eso no quiere decir que no tengamos que sostener la obra. Y la manera bíblica para sostener la obra es a través de nuestras contribuciones voluntarias que depositamos ahí, o que depositan, en este caso con la pandemia, a la cuenta que se ha dado. Ahora, hermano, en el Nuevo Testamento entonces encontramos el principio voluntario. El apóstol Pablo presenta esos principios en la carta a los Corintios. Y aunque el tema principal en esta carta es una ofrenda especial para ser compartida ante la necesidad de una congregación, no obstante, presenta buenos principios que pueden ser útiles para nosotros en relación al sostenimiento de la obra. Vaya a 2 de Corintios capítulo 8 versículo 7. Voy a leer Nueva Versión Internacional para que usted pueda entender, pero sígame ahí. Versículo 7. Pero ustedes, ¿a quién les habla? A los corintios. Así como sobresalen en todo. Mire, fíjese, los corintios sobresalían en muchas cosas. Lo primero que les marca el apóstol Pablo es: ustedes, como sobresalen en todo, es decir, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en amor para los unos con los otros. Luego les dice algo importante:
pastor está bueno. Ok, ve lo que les dice. Procuren también, di conmigo, procuren también sobresalir en la gracia de dar. Ok, en Nueva Versión Internacional así se lee. No la está aquí, bueno, no están los muchachos. Ok. Luego dice, no es que esté dándoles órdenes, aclara el apóstol Pablo, no les estoy dando ninguna orden, sino que quiero probar la sinceridad, el ser voluntarios de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Le voy a poner en otras palabras. En otras palabras, el apóstol Pablo les estaba diciendo, miren, ustedes corintios sobresalen en la fe, en el conocimiento, saben mucho, en los dones, sobresalen en muchas cosas, pues desde la misma manera que sobresalen en el amor, en los dones, en la fe, también sobresalgan en la gracia o en la virtud de dar. ¿Sí me va entendiendo? O usted dice, no, yo no entiendo, pastor. No nos hagáis, dice el Señor. Ok, estamos entendiendo. Muy bien. Ahora, cabe mencionar, yo le voy a decir algo, hermano. Le voy a decir lo siguiente. Mire, hermano, esta iglesia está haciendo su parte. Está haciendo su parte. Hermano, yo no me quejo, pero el tema lo tengo que dar. Le voy a decir por qué no me quejo. Porque Dios, a través de ustedes, de sus ofrendas, de sus diezmos, de sus donaciones voluntarias, seguimos. Pasamos ya lo más difícil de la pandemia, que fue cerrar el salón y seguir pagando ese inmueble. Pero es necesario dar el tema, es necesario poner el principio, porque posiblemente uno o más de uno de los que estamos aquí, o como a mí me pasó, mire, hermano, mire, le voy a poner otro ejemplo. Hace unos meses atrás traté con otro diácono. Usted dirá, pastor, ¿qué tiene con los diáconos? No, nada, pero son los de ejemplo. Este diácono, hermano, cuando hablamos ese día en la reunión sobre el sostenimiento de esta obra, de la reunión que si unos que si era bíblico, otros que si no era bíblico, yo lo único que quería inyectarles era la necesidad de seguir sosteniendo. ¿Y saben por qué? Por el bien de ustedes. Yo le dije, hermanos diáconos, vamos a hacer un esfuerzo nosotros por seguir sosteniendo este lugar por el beneficio de los que vienen. Pero se desviaron. Y muchos dejaron salir su condición del corazón y de actitud. Mira, no se preocupe si me están escuchando, ellos son maduros, yo tuve que entrar y decirle, a ver, no ese es el propósito. Después uno de los diáconos, no voy a decir quién, no, ni se preocupe, ya está pensando, ¿quién será? El hermanito Adrián, el hermanito Benjamín, el hermanito Char, siento que sé, no, a ver, vamos a apostar, ¿tú quién? No, hermano, no es un diácono X. Me dice, yo te veo después, yo quiero platicar contigo. Ok, vino y me dice, mira, te voy a decir algo. Y yo le dije, ¿qué pasó? Pues la verdad es que pues yo digo que no, que el diezmo no es bíblico. Yo me quedé, a ver, ok, está bien, tienes razón. O sea, pero dice, yo no doy. Y yo me quedé, ¿cómo? ¿Tú no das? Llevas 6 años en esta congregación, eres diácono y no das. Bueno, no, lo pensé. Ya se lo dije. No, sí le dije. Y le dije, ¿por qué? No, es que, como que yo en mi corazón, es que yo no sé a dónde se va. Es que pues yo siento que se malgasta. Yo dije, Dios. Y entonces agarré y le dije, a ver, ven. Ok, mira, te voy a explicar. ¿Con cuánto vives tú y tu familia? No, pues mi quincena es de tanto. Al principio no, yo creo que ni me dijo así, pero me dijo una cantidad que ni yo mismo la gano aquí. Y yo le dije a él, mira, ok, súmale, tú con eso. Entonces, mi familia vive de la obra, entonces
con lo que tú me dices, súmalo al mes, ¿cuánto es? Y él dice, no, pues es tanto. Ok, a eso súmale el inmueble. No, pues es tanto. A eso súmale el internet. A eso súmale los insumos. Y de repente sacamos una cuenta grande. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que malgastamos? Mira, si tú me vieras a mí que cambio de carro, que traigo el último teléfono de moda, y que la iglesia está mal, y que aquí, hermano, dejamos mal, viene la señora, no me pagan, ciérrenle, o sea, voy de acuerdo en que tú puedas decir, se malgasta. Pero ¿qué creen? Al contrario, te voy a decir, esa gran cantidad, cuando llega el fin de mes, no se completa. Pero en el último momento vemos la bendición de Dios, cómo Dios es fiel, que de qué manera o de qué forma vemos cómo depositan o cómo echan ofrendas que llegan a cubrir los gastos mensuales. Entonces yo le dije, mira, el problema no está en la congregación, el problema está en tu corazón. Y le dije, y te voy a decir algo, te estás perdiendo la bendición, te estás perdiendo el privilegio de sostener la obra, porque contigo o sin ti, la iglesia se sigue sosteniendo porque la iglesia es del Señor. Ahora, le dije, tan así que yo ni me doy cuenta quién da o quién no da, porque yo llevo contigo conociendo y yo no sabía, yo pensé que sí dabas. Y después le dije, ahora imagínate que tú que te estás formando como diácono, luego te vas de anciano y luego de pastor y el Señor te llama de tiempo completo. Te hago una pregunta, ¿de qué vas a vivir? Porque tú has dicho que tú quieres servirle y vivir y un ministerio. Pues sí, pues de la ofrenda. Y recuerda que lo que uno siembra, eso cosecha, ¿eh? Entonces le dije, entonces haz esto. Cada que te llegue tu pago, mira, pídele a los sugieres que te den un paquete de sobres. Y cada que te llegue tu quincena, así como apartas para la renta, apartas para la luz, apartas para las colegiaturas, apártale lo que tú quieras. Voluntariamente darle a Dios y échalo ahí. Pero es que a mí me cuesta, bueno, practícalo. Ahora, yo no tengo problema, mira, mi amistad contigo no va a cambiar, no. Vamos a seguir siendo colaboradores en la obra y amigos, pero te estás perdiendo el privilegio de sostener la obra. Ahora usted dirá, bueno, ¿cuál es el privilegio? Vamos a ver. Ok, verso 12. ¿Ya está ahí? Porque si uno lo hace de buena voluntad, aquí está la clave. Lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Es decir, uno da conforme ha prosperado. O sea, si tú no tienes, si de plano tú trabajaste y no te pagaron, pues no puedes dar algo que tú no tienes. Pero tú das algo que tienes. Y luego dice, no se trata, versículo 13, no se trata de que otros se encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. Mira, el de la basura les quiere hacer perder el principio, ¿eh? Vamos a esperar que pase. Que pase. Porque aquí está el principio, aquí está la clave, ¿eh? Y aquí está la bendición. Porque muchos dicen, ¿cuál bendición? ¿Cuál privilegio? ¿Cuál? Esta. Ok, dice, vuelvo a leer desde el versículo 13. No se trata de que otros se encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito, ni tuvo demasiado el que recogió mucho, ni le faltó al que recogió
poco. Hermano, ¿a qué se refiere esto, hermano? Yo te pongo un ejemplo, hermano. Si ustedes reciben de mí el alimento espiritual y reciben de la iglesia la cobija espiritual, el cobijo, el abrazo, el sustento, la palabra, y reciben lo espiritual, ¿habrá algo que cancele que de ustedes, los pastores o los que sirven, sea cualquiera, podamos de ustedes recibir lo material? No hay, o sea, bíblicamente es algo, tanto ustedes reciben de nosotros como ustedes reciben como yo recibo de ustedes lo material. Y para mí, hermano, para mí, yo oro al Señor, y en esta iglesia está mi hermano Fer, oramos al Señor, hermano, para que nos enseñe día con día a administrar correctamente y con el temor de Dios las finanzas. De tal manera, hermano, que podamos entregar buenas cuentas con Dios. Porque lo que a ustedes les costó con el sudor de su frente y les costó trabajo, nosotros los pastores no podemos hacer con ello lo que queramos. Hermano, ponga mucha atención, cada domingo que el hermano Ser me da mi sobre a mí, para el sustento de mi despensa, para el sustento de mis pagos, de la escuela de mis hijos, de mi internet en casa, de mi luz en casa y de mis necesidades, yo siempre digo: Señor, gracias, porque la iglesia sigue siendo fiel. Pero te voy a decir algo, hermano. Dios es tan bueno que nosotros fíjese, esta iglesia, no por obligación ni por mandato de mis pastores principales, pero esta iglesia tenemos un principio que hemos aprendido. Cada que entra, lo primero que apartamos en esta congregación, y si usted no me cree, ahí está mi hermano Fer, nosotros apartamos el 10% de todos los ingresos. Si hoy entran, un ejemplo, 4,000, de esos 4,000, antes de sacar para la renta, para la luz y para mí, sacamos 400 pesos que se van al depósito y que se van depositados a la iglesia matriz, donde yo recibo la cobertura. Y no es algo que se me ha impuesto, ni es algo obligatorio, es algo que ha nacido de nosotros, del principio de dar. Usted dirá: pastor, pero ¿a poco sí da? No les tenemos que estar diciendo, lo hacemos. Una vez igual se me acercó un diácono, no malintencionado, sinceramente, o sea, alguien que en estas fechas que estábamos con la pandemia y que no entraba y nos la veíamos bien difícil, que él sabe que damos diezmo a Guadalajara o que mandamos cierta generosidad de nosotros para allá. Él me dice: pastor, quiero decirle que usted no está obligado a dar. Y le digo, yo sé, ya vi para dónde iba. Hace falta aquí, mejor eso que mandamos, hay que dejarlo aquí. Y yo le dije: hey, aléjate de mí, Satanás. No, no es cierto. Pero yo le dije: ¿pero qué crees? Que ese es un acto de fe. Porque a pesar de que a nosotros no nos alcanza, esta iglesia tiene la obligación, y lo digo obligación en el sentido de que nosotros voluntariamente de darlo, aunque no nos alcance, porque no estamos dando todo, sino estamos dando la 10ª parte de lo que entra, y con el otro 90 Dios puede suplir todas las cosas. Mira, este tema es controversial, pero te voy a decir algo. La manera en que una persona da ofrendas para el Señor también refleja mucho su condición espiritual. Aquellos que dan de una manera
como forzada, como que es que no lo quiero hacer, es que sí, o lo dan pobremente, también demuestran tener poca fe y poca confianza en Dios. Pero aquellos que proveen, aquellos que dan generosamente, también demuestran la confianza que han depositado en Cristo Jesús. Ahora vamos al versículo 9. Capítulo 9, perdón, estábamos en el 8. Vamos a brincar al capítulo 9 y vamos a ver, hermano, la bendición. Seguimos hablando de la bendición del dar. Ok, ¿ya está ahí? Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 1. Voy a leer Nueva Versión Internacional. No hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos, porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes para dar a la obra ha servido de estímulo para la mayoría de ellos. Versículo 5. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos, es decir, el apóstol Pablo había mandado a un grupo de hermanos que se adelantaran a visitarlos y complementaran los preparativos para esa generosidad o esa colecta que ustedes habían prometido. Entonces estará lista la ofrenda como una ofrenda voluntaria generosa y no como obligación o tacañería. Ahora, versículo 6. Vaya al versículo 6. Usted léalo en Reina Valera y yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, y dice lo siguiente. Aquí está la clave, la bendición que muchos nos estamos perdiendo. Recuerden esto: el que siembra escasamente. Pregunta, hermano, ¿de qué venimos hablando en el contexto general del versículo o de la Biblia? A ver, vuelvo a hacer la pregunta. El contexto general, el versículo 5, 6, 4 hacia atrás, ¿de qué viene hablando, hermano? De ofrendas, de dineros, de la ofrenda que damos. Muy bien. En el versículo 6 dice, recuerden esto. Ayúdeme a leer el versículo 6 en la versión Reina Valera y luego yo lo leo en la mía. Usted léalo para que no piense que yo estoy cambiando la Biblia. Ayúdeme a leerlo. ¿Ya lo tiene? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok. Les hago una pregunta. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Nuestra ofrenda. ¿Qué es lo que usted deposita ahí? O lo que está sembrando, su ofrenda. Y el que deposita o el que siembra su ofrenda escasamente, ¿qué dice? ¿Segará qué? Escasamente. Entonces sí hay una verdad. Mira, muchos pastores han malinterpretado, han ido al extremo, pero hay una verdad, hermano. El que siembra escasamente, segará qué? Escasamente. Si tú dices, es que no me alcanza, pastor, es que siempre quedo a medias, me llega la quincena y a la mitad ya no tengo. Y la pregunta obligada, ¿estás dando al Señor? No, pastor, pues si apenas me alcanza y usted quiere que dé. Es que ahí está el problema. El que siembra ¿qué? Escasamente, segará ¿qué? Escasamente. Ahora, todo esto es voluntario, no te estamos obligando. Todo esto es algo que voluntario. Pero cuando tú entiendes el principio, lo conoces y lo pones en práctica, entonces el Señor empieza a hacer la obra contigo. Ok, luego dice, el que siembra en abundancia, abundantemente ¿qué?
cosechará. Mire, hermano, no vamos a recoger ofrendas. Ahorita al final haces el mismo procedimiento. Ya sea al llegar, ya sea al final, usted deposita voluntariamente. Lo que yo quiero que hoy se lleve es este principio. Ahora, versículo 7 viene aquí la manera en que lo debemos de hacer. Cada uno debe de, dice, voy a leer yo, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Aquí no hay una cuota, no, hermano, sino lo que tú decidas que en tu corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. En Reina Valera dice, porque Dios ama al dador que alegre. Pregunta, hermano, ¿cómo estás dando tu ofrenda? ¿Por obligación? ¿Como que te está costando? Porque así no te sabe y así no va a traer bendición. La Biblia es clara. Ahora, chequen la gran bendición a cuando nosotros entendemos que es voluntario. Es decir, ya no nos obligan en la iglesia, el pastor no está atrás de mí, pero yo entiendo que es voluntario, como lo haya propuesto en mi corazón, con sinceridad, y lo doy con alegría, lo doy con entusiasmo, porque sé que lo que estoy dando contribuye al sostenimiento de la obra, contribuye a la renta, contribuye a la luz, y lo mejor, que contribuye a que una familia pastoral se sustente aquí y a donde quiera que Dios lo lleve. Tiene que ir con ese principio, que lo que yo doy voluntariamente, hermano, lo doy para que una familia pastoral se sustente, pueda llevar el evangelio, pueda seguir la obra, y lo demás, poder tener un lugar que nos acoja. Y usted dice, lo doy voluntariamente y lo doy con entusiasmo. Ahí está la clave del dar. Ahí está la clave, hermano, de traer nuestras ofrendas. No es como en el Antiguo Testamento una contribución obligatoria, no. Pero el hecho de que no sea una contribución obligatoria no quita la importancia y el privilegio de dar y sostener para la obra. Y ahora, hermano, cada que usted eche su ofrenda, ya sea que usted quiera pedir un sobre amarillo, sea que lo quiera depositar sin sobre, como usted lo quiera hacer, usted acuérdese que es voluntario, de corazón, con alegría, con el entendimiento de que son para las necesidades, las diferentes necesidades. Hermano, si esta iglesia crece a 500, yo, hermano, les aseguro que levantaría a alguien conmigo como un segundo pastor, y que si el Señor lo llama de fines de semana o de tiempo completo, lo que usted da se nos divide a los dos. Porque una iglesia a mayor crecimiento, mayor demanda. Y un pastor, hermano, atender a 1000, a 2000 es imposible. Pero cuando el Señor añade, también con Él añade más líderes, más pastores. Y si el Señor hace crecer este ministerio a su tiempo, así va a ser. No va a ser todo para mi bolsillo. No se preocupe. Ore por mí para que yo tenga el temor de Dios de dirigir y que nunca me desvíe. Pero, hermano, usted dé voluntariamente, porque vamos a ver, hermano, lo que sigue. Versículo 8. Vean, hermano, la gracia que puede abundar en nosotros. Seguimos hablando de ofrenda, y lo quiero poner en este concepto de dinero, de lo que usted trae, ya sea en especie o en dinero. Versículo, voy a leer desde el 7 para ir en el contexto. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios, versículo 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Pregunta, aquí la palabra toda gracia, ¿a qué se refiere, hermano? ¿Aquel? Otra vez, quítate el cubrebocas. No,
no es la libertad. Ok, ¿de qué venimos hablando, hermano? A ver, dice, me regreso, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. ¿Qué estamos sembrando? Nuestra ofrenda, nuestro dinero. Muy bien, me voy a brincar al 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para con ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Pregunta, hermano, para tener lo necesario en casa, renta o hipoteca, comida, colegiaturas, despensa, salida vacacional, ¿qué tiene que haber, hermano? Economía, dinero. Entonces, cuando nosotros leemos y Dios puede hacer que toda gracia abunde para con ustedes, la palabra gracia en el contexto bíblico, ¿a qué se refiere? A dinero. No tengan miedo de decirlo, no está mal. O sea, sabemos que la palabra gracia en el contexto original es yaris, que es la palabra, que es don y merecido regalo. Pero aquí en el contexto bíblico, hermano, dice y Dios, pero ¿a quién? Pregunta, hermano, ¿a quién le va a hacer que abunde esa gracia? Al que siembra escasamente o al que siembra qué? Ahí está la clave. Usted dirá, ahora entiendo por qué no me alcanza, ahora entiendo por qué no tengo lo suficiente. ¿Por qué? Pues porque siembro escasamente o porque ni siembro. Pregunta, hermano. Mire, hermano, si usted todavía tiene dudas, usted puede llegar a casa y estudiarlo y decir, a ver, como que no me cuadra. A ver, dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, en pandemia o no en pandemia, eso lo agregué yo, tenga todo lo necesario. ¿Qué es todo lo necesario? Pues la comida, hermano, el sustento. A ver, hermano, para vivir, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen una casa? Ok, a lo mejor es propia. ¿Cuántos rentan? ¿Cuántos pagan hipoteca? ¿Cuántos tienen un carro? ¿Cuántos de ustedes saben que si van al supermercado y llegan a Walmart o a Sam's y le dicen, fíjese, yo cada que voy a mi despensa, yo soy el que voy todos los lunes, cada que yo voy, hermano, y compro mi cuartito de queso, mi cuartito de jamón, mi pan para los niños y todo lo necesario, la leche, pues yo no llego a Walmart y le digo, soy el pastor Omar de Casa de Oración Zumpango. Ah, ¿es el pastor? Adelante. Es más, llévese un juguetito para los niños. Ahí está. No, tengo que ir con cierto dinero. Ok, les hago la pregunta, hermano. Cada que ustedes van a la gasolinería, van al súper, van a pagar la hipoteca, ¿lo tienen que pagar con qué? Con dinero. Y lo ganan con el sudor de su frente, con el trabajo. Ok, pues con eso que Dios les da, ustedes también tienen que aprender a ser generosos para el sostenimiento de la obra. De tal manera que Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tenga lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. ¿Qué es toda buena obra? Aquí ¿cuál es la buena obra en el contexto? ¿Dar? ¿Quién dijo dar? ¿Alguien dijo por ahí dar o lo imaginé? Bueno, pues aquí la buena obra es dar. Mire, todavía hay algunos que veo como que, ay, pastor, ¿a poco sí? Lean Reina Valera. Lean Reina Valera el versículo 8. Todos juntos, a la una, a las dos y a las tres. ¿Qué dice? Ok, contexto. ¿De qué venimos hablando, hermano?
De la ofrenda, de lo que damos. Entonces, si usted ofrenda o usted da abundantemente, Dios es, ¿cuántos creen que Dios es poderoso? Para que en ustedes abunde toda gracia, es decir, tengan el sustento, tengan lo necesario para pagar la renta, para pagar la hipoteca, para comprar la despensa y por qué no hasta para salir de vacaciones y comprarte unos zapatos y un carro. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Pero la clave está en que voluntariamente, con un corazón sincero, damos al sostenimiento de la obra y damos generosamente para que siga abundando. Entonces, hermano, teniendo en cuenta estos principios, ahora sí nosotros debemos de decir, ahora entiendo cómo es el sostenimiento hoy en día. Mire, hermano, voy hacia el final. Aquí a nadie se le va a obligar. Y usted tiene que entender que cuando usted da su ofrenda es algo voluntario. Pero a mí me gustaría que todos entendiéramos este principio y lo practicáramos constantemente. Yo no me quejo. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir algo, hermano. Yo he visto, hermano, yo al ser fiel y yo al ser generoso y apartar también nuestra generosidad y mandarla a donde nosotros recibimos cobertura, a donde yo recibo esa cobertura espiritual, ese apoyo moral, hermano, Dios en mi vida, yo lo he visto como de manera sobrenatural nos bendice. Hermano, usted no se imagina, hermano, cómo nosotros llevamos años sin comprar aceite. Porque, le voy a decir por qué. Porque hay una familia que generosamente siempre nos bendice. Y yo llevo años, usted dirá, bueno, ay, pastor, pues ¿qué se le hace? No, y no es cualquier aceite, hermano, La otra vez fue un hermano y dice, ay, la pastora cocina con aceite de oliva. Y mi esposa pensó, mira, si supiera que ese aceite es regalado. Y así tenemos pastas y tenemos leche. Y de repente hay hermanos, hermano, está en su casa. Y yo, sí, hermano, es que vamos para allá con una ofrenda. Y yo, ay, hermano, le llevamos despensa. Oye, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo vamos con la renta? Ya se no, hermanos, todavía nos falta un piquito, hermano, ahí te va. Ahora mire, hermano, con esto no estoy diciendo que usted tiene que acercarse conmigo a cada rato y qué hace falta. No. Si usted, hermano, lo está haciendo en el lugar adecuado, que es esa canastita que está ahí, y lo está haciendo sinceramente, hermano, eso que usted da es una bendición. Pero si usted se está limitando por temor o porque es que no sé en qué se van los gastos o se está limitando porque no conoció el principio, pues ahora no se limite, ahora hágalo generosamente, de tal manera que usted dirá, bueno, sí es cierto, tiene razón, o sea, no es lo mismo pagar una casa de 2,500 pesos, 3,000 pesos de renta a pagar un inmueble de ¿qué? De 14,000. Y mire, hay iglesias que pagan inmuebles hasta de 24, hasta de 100,000 pesos. Y muchas veces decimos, no, es que en esa iglesia, pero también conozco ministerios que han hecho de las suyas. Y eso no se vale. Pastores que han robado, pastores que han, hermano, hermano, aquí yo conozco varios. No voy a decir, porque darán cuentas con el Señor. Pero yo conozco varios. La otra vez yo le decía al Señor, cuando íbamos a entregar este inmueble que ya no podíamos, y yo dije, bueno, pues ya, y yo le decía, Señor, y
Y otras iglesias que de una manera deshonesta tienen unos auditorios bien bonitos, grandes, y nosotros y yo empecé a codiciar algo, y el Señor me llamó la atención porque yo empecé a codiciar, Señor, yo quiero un auditorio como el de ellos. Y el Señor me dijo, pero no sabes ni cómo lo obtuvieron, robando. Yo dije, sí, Señor, perdóname. Y el Señor me dijo, mira, a su tiempo. Y si el Señor nos da uno, bien. Y si no, pues no pasa nada, ¿verdad? ¿Cuántas veces es como en la casa? Si Dios nos da una casa, bueno, pues ya la tenemos. Pero si vamos a estar rentando toda la vida, bueno, no pasa nada. Al final no nos vamos a llevar nada. Hermano, cierro con esto, hermano. Yo quiero decirle a usted, hermano, que ahora que aprendemos el principio, no se limite, sea parte del sostenimiento, sea parte, hermano, de sostener, tenga ese privilegio de sostener la obra. Sé generoso. Ahora, si usted no tiene, pues usted no va a dar algo de lo que no tiene. No se preocupe, Dios conoce sus corazones. Pero si usted tiene y tiene en abundancia, pues no se limite, dé en abundancia. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es la mínima expectativa que Dios espera de nosotros? Pues el 10%, el diezmo. Pero en el Nuevo Testamento Dios no se limita a un 10%. La mínima expectativa que Dios espera de nosotros es el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 1,000? 100 pesos. Si usted gana 1,000 a la semana, pues aparte sus 100 pesos, diga, Señor, bueno, yo quiero empezar con el 10%. Y verá usted que el Señor también le bendice. Él conoce nuestros corazones. Entonces aquí no se le obliga, y quiero aclarar, aquí no estamos obligados. Pero el hecho de que no se nos obligue, hermano, no quita nuestra responsabilidad y el privilegio de sostener la obra. Póngase de pie. Vamos a dar gracias. Y los que están a través de las redes sociales, también dé gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque hemos aprendido el principio del dar. El dar en tu palabra nunca ha sido una maldición, al contrario, Señor. Dar es mejor dar que recibir. Y dar siempre ha sido una bendición, Señor. Y ahora entendemos y tenemos el privilegio. Dile al Señor, ahora entiendo y tengo el privilegio de sostener la obra. Gracias por el trabajo que me das, la despensa, los bienes materiales. Padre, ayúdame a ser un buen administrador de lo que tú nos das, de lo que tú nos das. Y ayúdanos, Señor, también aquí como pastores, como diáconos, a administrar bien los recursos. De tal manera, hermano, que podamos juntos glorificar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con las donaciones, como tú le quieras llamar. Pero lo que sí estamos claros es que dar es parte del Nuevo Testamento, y sostener la iglesia es un privilegio y una responsabilidad que tenemos todos. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Dios les bendice, hermanos. Tenga una excelente tarde, disfrute con su familia, y aún lo que Dios les ha dado es para que usted lo disfrute, lo comparta con su familia y con la familia de Dios. Amén. Dios les bendice. Les dejo el lugar, hermano.